Hola a todos y todas. Hoy en el programa de acompañamiento y formación de voces y comunidades de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, tenemos el enorme placer de compartir con Pedro Briegue, periodista y sociólogo especializado en política internacional, titular de la Cátedra de Sociología del Medio Ambiente, de Medio Oriente y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige la revista Nodal, página que refleja y da cuenta de los procesos políticos, económicos, sociales, educacionales y culturales de la región latinoamericana y del Caribe. También nos acompaña, hola, Pedro Romero, quien está a cargo del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y con Pedro tendremos el gusto de hacer algunas preguntas a Pedro Briegue. Pedro Briegue, te quería preguntar y si podrías empezar desarrollando cuál es el panorama general de nuestra América Latina en este contexto de pandemia, si podemos juntos pensar la región y la integración latinoamericana en perspectiva y en perspectiva para el futuro. La integración está bastante debilitada. Los gobiernos de derecha en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, buscaron destruir los mecanismos de integración existentes, como la UNASUR, por ejemplo, porque a las derechas regionales no les interesa la integración. Pareciera que la integración fuera una cuestión meramente ideológica de los sectores progresistas, a pesar de que los proyectos de integración regional no son exclusivos de América Latina y el Caribe. Europa tiene un proyecto de integración regional que se comenzó a establecer hace más de 50 años y no era un proyecto ideológico de izquierda o progresista en el sentido más tradicional del término. Era la comprensión de que Europa como región tenía muchos puntos en común y les convenía trabajar en conjunto, el tema de fronteras, el tema de documentación y el tema económico. En América del Sur, la primera reunión de presidentes suramericanos se realizó en el año 2000 en Brasil, aunque parezca increíble, hasta ese momento nunca antes se habían encontrado todos los presidentes de la región. Y eso no fue impulsado por el chavismo o por el marxismo, ni siquiera por el socialismo. Fue impulsado por los gobiernos brasileños y se realiza en el año 2000 con Fernando Henrique Cardoso como presidente de Brasil, que ya no era el Cardoso de la década del 60, cuando escribía sus trabajos sobre la teoría de la dependencia, sino que ya era un presidente claramente alineado con políticas liberales o neoliberales, pero que comprendía que América del Sur tenía que unirse porque frente a los grupos poderosos que existen en otras regiones del planeta, el tema multipolar es fundamental y cuanto más se trabaja en cooperación a nivel regional, se puede enfrentar mejor los problemas incluso económicos que hay en el mundo. De hecho, esto después se desarrolla efectivamente con la creación de UNASUR. Hay un libro que escribió en su momento el expresidente Eduardo Duhalde sobre la Comunidad Suramericana de las Naciones, y lentamente los gobiernos progresistas que acceden al poder en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, luego también en Chile, en Ecuador, en Bolivia, entienden que la integración regional tiene que ser algo fundamental. Desde una visión muy estrecha por parte de las derechas latinoamericanas, se interpreta que esos proyectos de integración responden a una visión ideológica, entonces suelen decir nosotros no queremos una integración ideológica. Y lo que hacen es, desde una visión ideológica, destruir la integración que ellos consideran que no es ideológica. El mejor ejemplo lo dio en su momento la canciller Susana Malcorra cuando asumió con el gobierno de Mauricio Macri y dijo públicamente que la política exterior argentina no se iba a guiar por lineamientos ideológicos. Obviamente que no existe eso. Y de hecho, una de las primeras medidas que tomaron fue cambiar el rumbo respecto del reconocimiento del gobierno de Venezuela, luego reconocer a Juan Guaidó como presidente autoproclamado y lentamente con otros gobiernos regionales destruir la UNASUR. Crearon el Grupo de Lima para contribuir al derrocamiento de Nicolás Maduro y fracasaron. Crearon luego Prosur sin Venezuela. En vez de utilizar la herramienta que ya existía de integración regional, que era la UNASUR y que había tenido visiones ideológicas muy diferentes, lo que hicieron fue destruir un mecanismo de integración regional, que ahora se siente. Por ejemplo, no hay un trabajo en común de los ministerios de salud
para responder ante la pandemia. UNASUR tenía incluso un comité específico respecto al tema de salud. Bien le hubiera venido a la región tener ese comité funcionando para comprar máscaras, jeringas, medicamentos, trabajar de manera conjunta para el desarrollo de vacunas, y sin embargo eso no existe. Hoy cada país va por la suya, entre otros motivos, porque los gobiernos de derecha destruyeron los procesos de integración. Este, para destacar un poco esta situación que de alguna manera vos planteabas, o sea, la integración parece una situación bastante debilitada por los gobiernos de derecha. Ahora, también es cierto que la región vive una debilidad de esos propios gobiernos de derecha. Pongamos, salvemos a Uruguay, porque recién asume la calle Pou y veremos qué perfil definitivamente toma, pero la situación de Bolsonaro es delicada, la situación de Piñera es delicada, la situación de Colombia, de Ecuador, también es delicada. O sea que también tenemos una situación crítica de la derecha que gobierna la mayoría de los países de América Latina. Entonces, entre una mayoría de derecha que atraviesa situaciones realmente críticas y Argentina, quizás México, con alguna matriz progresista que no termina de asomar, hasta qué punto no atraviesa una inestabilidad sin muchos precedentes América Latina en este momento, más con una pandemia que la va a debilitar económicamente, todo indica, sustancialmente. Mira, yo desde el año 2005 aproximadamente que vengo hablando de una disputa regional en América Latina, una disputa entre una corriente, llamémosle progresista, nacional y popular, de izquierda, centroizquierda, muy heterogénea, frente a una corriente también heterogénea de gobiernos de derecha. Está claro que en una vereda uno puede ubicar a Evo Morales, a Rafael Correa, a Lula da Silva, a Cristina Fernández, y en la otra vereda se puede ubicar claramente al presidente de Colombia, o a Sebastián Piñera. Las dos corrientes son heterogéneas. Sería una simplificación pensar que todos los gobiernos de derecha son lo mismo o todos los gobiernos progresistas o populistas llamados despectivamente son lo mismo. Ahora bien, lo que vos señalás es muy importante porque las derechas regionales no tienen un modelo para hacer. Chile era el ejemplo de estabilidad, el ejemplo de desarrollo económico, que incluso cuando asumió un gobierno progresista respetaba aquello heredado de la dictadura militar. Chile era tomado como un ejemplo y el modelo estalló. Y estalló antes de la pandemia. Él estalló el 18 de octubre del año pasado, mostrando las extremas debilidades de ese proyecto que tenía mucho marketing. Las derechas son extraordinarias en marketing, de eso no cabe la menor duda. Saben vender candidatos en cualquier lugar del planeta, saben convencer a la gente más pobre que un hombre muy rico los va a sacar de la pobreza. Y una y otra vez choca con la misma piedra. Esto en gran medida es producto del marketing. No solamente, pero digo en gran medida es producto de un marketing que convence a la población para votar por gente que supuestamente los va a llevar al progreso y que después no sucede. Miremos hoy América Latina. Tomando en cuenta el modelo de Chile, de Sebastián Piñera, que hace eclosión por los aires, las derechas latinoamericanas se quedaron incluso sin referente. Bolsonaro no lo es, está claro, ni siquiera para Piñera Bolsonaro puede ser un referente, ni siquiera para la derecha chilena o amplios sectores de la derecha chilena Bolsonaro puede ser un referente, mucho menos con la actitud que tomó frente a la pandemia. Duque en Colombia no es un referente, es un país que todavía sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo, a pesar de los millones de dólares que invirtieron, de los militares, del asesoramiento militar con Estados Unidos. Ningún país que es el principal productor de cocaína del mundo puede ser un referente. No lo es tampoco, no lo es tampoco Brasil y no lo fue Mauricio Macri, porque perdió en las elecciones en primera vuelta, después de apenas 4 años. Es muy raro que un gobierno, que un presidente no logre la reelección en América Latina en aquellos lugares donde está la elección directa. Hay países donde no está habilitada, donde hay que pasar un periodo casi en el ostracismo hasta volver.
pero no lograr la reelección. Eso muestra una gran debilidad, un gran fracaso político. Si alguien pensaba que Macri podía ser un referente latinoamericano con su gobierno, después de 4 años, por la forma que perdió de manera contundente, hay que recordarlo, no solamente las PASO, pierden primera vuelta por 8 puntos de diferencia, ni siquiera llega al balotaje. Bueno, eso marca un problema muy serio para las derechas latinoamericanas, ya que tampoco pueden tomar a Macri como referente. Claro, Entonces se quedan sin claro. referentes. Este es un problema. Yo siempre digo que las derechas latinoamericanas tienen una gran habilidad para marketing. La dictadura chilena lo hizo de manera extraordinaria con su Chile jaguar, su Chile que iba a ser emparentado a Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Una gran venta. Era un gran mito. Yo recuerdo y siempre cito el libro del sociólogo chileno Tomás Moulián, Chile actual, la anatomía de un mito, escrito a fines de la década del 90, donde él explicaba el mito que se había creado alrededor del modelo chileno, que eclosiona el 18 de octubre del año pasado. Hay un gran mito construido. El otro problema de las derechas latinoamericanas es que no tienen nada nuevo para ofrecer. Ofrecen las mismas teorías que hace 40 años. Ellos que se jactan de ser los modernos, ofrecen exactamente lo mismo que hace 10 años, hace 20 o hace 30. E increíblemente, en una situación de pandemia, vuelven a insistir con los mismos dogmas. Ajuste fiscal, achicar el Estado, el tema de la inflación, hay demasiado gasto por parte del Estado, los sindicatos son todos corruptos, todo lo que hace el Estado es negativo. Bueno, ustedes lo conocen de la provincia de Santa Fe también, donde un intendente dijo que el Estado no sirve ni siquiera para cortar el pasto. Bueno, ¿y las escuelas públicas quién las construyen? Magoya. Las construye el Estado. Los hospitales públicos, ¿quién los construye? Magoya. Los construye el Estado. No, no, perdón por ser irrespetuoso, ¿no? Con lo de Magoya. No hay problema. Además, no hay problema porque nosotros tenemos empresarios exitosos en materia cerealera. No, está bien, pero digo, empresarios exitosos en materia cerealera que creen que hacen todo sin el Estado. ¿Y quién construye las rutas para que puedan llegar al puerto? Claro. ¿Quién hace el tendido eléctrico para que ellos puedan tener electricidad? ¿O quién hace el tendido de agua? Que lo hace una empresa privada porque quiere. Los caminos los construye el que quiere. No, eso es intervención del Estado. Hay todo un mito construido en el discurso liberal, neoliberal, de que el Estado no sirve para nada, ni siquiera para cortar el pasto. Eso es una falacia, es una gran mentira. Por eso digo, hoy, ¿quién construye los hospitales? Como siempre, ¿no? Por lo general, son hospitales públicos, los construye el Estado, las rutas, los puertos, en su inmensa mayoría son construidos por el Estado. Y hoy quien más interviene para evitar que la pandemia se cobre vidas es el Estado, con todas las deficiencias que pueda tener, con la corrupción, con todo lo que se quiera decir. Pero tienen una gran capacidad de demonizar al Estado. Ahora, ¿qué tienen de nuevo para ofrecer? No seducen. Las derechas latinoamericanas salen en contra de, pero no seducen. No tienen un proyecto que entusiasme. ¿Cuál sería el proyecto? Ser emprendedor y hacer plata, como dijo en su momento el ministro Esteban Bullrich. Toda tu vida pasa por querer hacer dinero. Eso no seduce. Millones y millones de educadores y educadoras en la Argentina y en el mundo que se dedican a la educación, que lo hacen por plata. La inmensa mayoría de las personas que se dedican a la docencia saben que no se van a volver ricos con la docencia, que es mucho más fácil dedicarse a ser emprendedor para hacer plata o jugar a la bolsa. ¿Por qué se dedican a la docencia? No es por plata. Entonces es una falacia creer que nuestras sociedades se mueven por dinero, pero parte del discurso, pero no seduce. Pueden ganar elecciones, pueden hacernos creer que efectivamente vamos a ser ricos. Yo voy a ser rico si abro una fábrica de cerveza. La mayoría quiebra, la mayoría no lo logra. Entonces, esto es algo que no seduce. No existe lo colectivo, no existe la solidaridad. Y eso puede seducir en un determinado momento, un periodo muy corto y una minoría, no a las mayorías. Creo que es un problema muy serio de las derechas latinoamericanas y que tiene que ver con lo que vos justamente mencionabas de los problemas que tienen los gobiernos de derecha. Pedro, en ese sentido, trayendo las cuestiones de los viejos modelos que trae la derecha latinoamericana,
Hoy asistimos a lo que sería una de las grandes discusiones que se llevan adelante las potencias internacionales respecto a la soberanía alimentaria, ubicando la intención de bajar precios y bueno, de ahí entramos los países de tercer mundo, podríamos decir, en relación a nuestros lugares como proveedores de alimentos, sin haber tenido un proceso de industrialización serio en nuestra región. ¿Crees que es posible que vayamos a partir de esto que, por lo menos en nuestro país, no sé, en el resto de la región, pero sí ubicar algunos procesos donde se generen alguna transformación en pos de mayor industrialización? ¿Tenemos posibilidades o hay lugares con los cuales se puedan estar haciendo convenios internacionales que tiendan a ese proceso? Porque bueno, sabemos que en nuestra región azotan y azotaron históricamente procesos que imposibilitan el desarrollo, digamos, industrial. A ver, son varios elementos diferentes. Uno es la cuestión industrial, otro el comercio exterior, el otro es la soberanía Sí. alimentaria. Habría que ver que hablamos también por soberanía alimentaria, pero de algo estoy seguro. Hace 20 años Roberto Navarro publicó un gran artículo que hizo mucho ruido, donde decía que en la Argentina se producían alimentos para 300 millones de habitantes. Yo no sé si hoy se producen alimentos para alimentar a 300 millones de personas o a 400 o a 500. Lo que sí sé es que en la Argentina no hay motivo que haya hambre. Si hablamos de soberanía alimentaria, de que todo el mundo se alimente en la Argentina, acá hay tierra, cultivos y ya alimentación suficiente para que no haya hambre. Te la preguntas por qué hay hambre. Acá siempre se ha dicho que uno planta un planto de escoba, ¿cómo se dice? Un palo de escoba y te sale un árbol. Cualquiera que se dedique a hacer compostaje en su casa sabe que en el flujo de la basura orgánica que va tirando, que va desechando, naranja, zapallo, papa, zapallito, cáscara y todo eso, el alimento brota de manera natural. Nosotros tenemos, lo que siempre se dice, todos los climas, todas las posibilidades. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga un mango extraordinario como el de Formosa y mucha gente no lo coma? Y como eso podemos dar múltiples ejemplos. Es uno de los principales, si no el principal exportador de peras del mundo, y como comemos poca pera. O sea, la pregunta, si hablamos de soberanía alimentaria, yo por lo menos lo traduzco, el concepto es que todo el mundo coma. Y eso creo que tiene que ver con el debate sobre la normalidad o la nueva normalidad que tanto se habla. ¿Qué es volver a la normalidad? ¿Volver a la normalidad implica que yo pueda visitar a mis amigos o volver a la normalidad implica volver a una situación donde hay millones de personas que no comen 3 veces por día, para no decir que hay gente que se muere de hambre? ¿Esa es la normalidad que queremos volver? ¿O se puede crear una normalidad donde todo el mundo tenga acceso a la alimentación? Hablo mínimamente de la Argentina, ¿eh? Pero esto es abarcativo para toda América Latina. Uno recorre América Latina y se encuentra, no sé, en Panamá, árboles de mango en la calle por todos lados. Va a otros países y ve árboles de palta por todos lados en la calle. ¿Cómo puede ser que haya hambre acá? Acá no puede haber hambre. Si hay hambre es porque hay un régimen político, económico y social que es injusto y que está elaborado o que está construido en base a una construcción social que permite que haya gente que tenga hambre. Sí, a eso nos referimos con lo de soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Ahora, no cabe la menor duda de que el tema puesto en términos de hambre y de pobreza, el tema es polémico porque es un tema que en Argentina tiene características muy particulares. El propio proceso chileno, hoy en su máxima situación de pobreza, la pobreza chilena, según la cifra de la semana pasada, va a cerrar en 13.4 y Chile está asustadísimo de haber crecido una pobreza a 4 puntos, de 9 puntos y pico a 13 puntos y pico. Ni siquiera los países vecinos atraviesan una situación de este carácter. Creo que ese tema, hasta qué punto, no lo ves vos, que tiene demasiados elementos internos en Argentina, donde incluso aquellos que estamos cercanos a una dimensión o a un comportamiento o a un pensamiento, diríamos, más progresista,
vamos a tener que hacernos cargo de algunas cosas, ¿no? ¿A qué te referís a hacernos cargo de algunas cosas? No, bueno, no cabe la menor duda de que el proceso argentino y el proceso democrático argentino, incluso la denominada década ganada, no logramos, particularmente en Argentina, un avance, si bien fue importante, nadie lo niega, fue importante en temas jubilatorios, en temas de asignaciones, en temas de derecho. Nosotros, al terminar el proceso, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, igual nosotros estábamos por encima de 2 dígitos en la pobreza. Es cierto, con Macri creció casi 15 puntos y la pandemia está por verse. Entonces, hay un proceso donde en la situación de social argentina hay como capas geológicas que se van agregando, cosas que complejizan sustancialmente el problema de la asistencia, ¿no? Porque ya no solo se trata de una asistencia alimentaria de coyuntura, digamos, ante una pandemia, sino que el esfuerzo del Estado argentino, me da la impresión, va a tener que tener otra dimensión, otro nivel de profundidad y otra presencia institucional. Sí, el tema son las prioridades. Esa es la gran pregunta. Claro. Las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Por eso yo señalaba el tema del hambre. Yo creo que en la Argentina no hay ningún motivo para que haya hambre. No hay ningún motivo para que la gente no coma 3 veces por día. Ahora, claro, si tus prioridades son otras, entiendo que construir viviendas es mucho más complicado. En principio, me parece, puede que esté equivocado y que alguna persona experta me diga, no, mira, es más fácil construir 5 millones de viviendas que darle de comer a todo el mundo. La verdad, no lo sé. A priori pensaría que es más fácil darle de comer a la gente que construir viviendas, pero no lo sé. Ahora, tampoco puede ser que la gente no pueda tener una vivienda digna en este país, aunque entiendo la dificultad que hay. Por eso digo, construir viviendas es algo que lleva mucho tiempo, que no es fácil. Y también llevará tiempo darle de comer a todo el mundo. Pero a mí me parece que es una buena oportunidad lo que estamos viviendo para no dejarnos arrastrar por los agoreros que van a plantear que nos acercamos al abismo y que vamos a estar peor. Vamos a estar peor, depende para quién. Si nosotros logramos darle de comer a todo el mundo, la Argentina va a estar mejor. En ese sentido, Pedro, ¿vos crees que, digamos, ante esta inminencia de que los gobiernos asuman el papel de eliminar desigualdades, que en realidad claramente están promovidas por el mercado, hay condiciones para avanzar en recuperar no solamente, digamos, la soberanía alimentaria, sino que en pos de un avance en mejora sería también avanzar en nuestros bienes comunes como el agua, gas, petróleo, tierra, que hace, digamos, a la soberanía de los pueblos y de nuestras riquezas? ¿Crees que hay alguna chance a partir de este cambio de condiciones? Yo creo que sí, todo depende de voluntad política. Posibilidades hay, tenés todas las posibilidades, depende de voluntad política. ¿Cuáles son tus prioridades? Si tus prioridades son darle de comer a todo el mundo, probablemente lo logres. Si tu prioridad es no contaminar el agua, lo puedes lograr, por supuesto. Yo te quería, digamos, en función de que los universitarios somos muy, muy, muy propensos a ver cómo va la cuestión en cada una de los procesos electorales que se suelen jugar y fundamentalmente en América Latina. Y como vos, como buen periodista y teniendo uno de los portales más bonitos y más ambiciosos que hay en la región en materia de estudios, seguimientos, noticias de América Latina, que ya le recomendamos a todos los que van mirando. Todo el mundo debe seguir Nodal porque va a estar al día con todo lo que pasa. Me gustaría preguntarte o hacer un panorama rápido, porque también se vienen muchas elecciones en América Latina. Supuestamente en septiembre tenemos las de Bolivia para comenzar, y de ahí en más tenemos un cronograma muy interesante. ¿Cómo ves las situaciones en cada una de esas elecciones? Y podemos hacer un panorama rápido para todos los que hoy siguen el programa. Bueno, bien dijiste supuestamente. Supuestamente el 6 de septiembre hay elecciones en Bolivia, porque la oposición a Evo Morales, aquellos que llevaron adelante el golpe de Estado, se están dando cuenta que Luis Arce, el candidato de Evo Morales, puede ganar en primera vuelta y lo van a tratar de impedir a toda costa. De la misma manera que no le dejaron ganar
a Evo Morales en primera vuelta y que había ganado en primera vuelta, ahora quieren proscribir al MAS y evitar que Arce sea candidato y evitar que se realicen incluso las elecciones. Y un panorama similar lo tenés en Ecuador, donde Lenín, aunque una experiencia muy diferente, muy atípica, Lenín Moreno está tratando de proscribir a Rafael Correa y su movimiento para que no se pueda presentar el año que viene, que hay elecciones, porque es consciente que también Correa o su movimiento pueden ganar. Vaya paradoja, ¿no? Los que llevaron adelante golpes de Estado o cambios en nombre de la democracia, ahora dicen que hay que suspender las elecciones. Eso sí que es algo que no se ve todos los días, como en el caso de Bolivia. Una presidenta facto que asume y dice: de acá a 90 días organizamos elecciones porque el mío es un gobierno de transición y yo no voy a ser candidata. Al poco tiempo cambia de postura, dice que va a ser candidata, pero que no va a usar el Estado, a pesar de que es candidato usando el Estado. Y por otra parte, ya está hace más de 8 meses en el poder. Entonces, las derechas que se dicen tan democráticas no lo son tanto como se jactan de ello. Bueno, el caso de UNASUR es el caso más claro. Las derechas que se dicen democráticas destruyeron UNASUR para no convivir con Venezuela. Y las que acusaban a los movimientos progresistas de ser antidemocráticas, estos movimientos sí convivían con Uribe y nunca lo echaron de la UNASUR. Creo que estos dos procesos electorales son los más importantes que están a la vuelta de la esquina, así que creo que hay que prestarle Quizás mucha atención. Pedro, quizás el caso chileno, su cambio constituyente, que supuestamente la elección es por constituyente, apruebo o no apruebo, también sería prontamente que de alguna manera es muy difícil para el resto de los latinoamericanos entender lo que significa la constitución de Pinochet, pero realmente pone unas limitaciones a la democracia enormes, y esa es la democracia que ha construido Chile en 30 años. Ahora, un cambio en la Constitución hay un nuevo Chile si realmente se da en función de todas las ideas que rondan, y entonces me da la impresión de que las elecciones por aprobar o no aprobar la Asamblea Constituyente también va a abrir una puerta en Chile. ¿Cómo lo ves? Sí, la inestabilidad política en Chile es algo que nadie esperaba, efectivamente. Nadie esperaba el estallido del 18 de octubre. Y se tendría que haber realizado el plebiscito, recordemos el 25 de abril. No se pudo hacer por la Puede pandemia. ser. Ahora, a veces tenés la sensación de que Piñera pende de un hilo y que en cualquier momento se cae, que también sería una situación novedosa para Chile, que un presidente renuncie o que termine derrocado. Creo que hay un panorama muy incierto en Chile, donde realmente Piñera está caminando en la cuerda floja, incluso miembros de la coalición de gobierno que lo están abandonando. Esto es algo que impensado 3 meses atrás, de la misma manera que era impensado que la Cámara de Diputados aprobara que la gente pudiera sacar el 10% de sus ahorros de las AFP, que es la base, una de las bases, uno de los pilares del modelo, son los fondos de pensión privados. Y le están dando un golpe muy importante, no solamente al gobierno de Piñera, sino que le están dando un golpe realmente muy fuerte al modelo en sí mismo. Y lo que vos planteás de la constituyente está clarísimo. Acá lo que se quiere buscar, y creo que hay un consenso, no hay un consenso, hay una mayoría que quiere eso, es abolir la famosa constitución de Pinochet que nadie hasta el día de hoy se atrevió a hacer. Tuvieron que salir las masas a las calles como para que la clase política entendiera que había que cambiarla de verdad. Pedro, cambiando un poquito la perspectiva de las preguntas, si quisiera consultarte o pedirte una opinión, fundamentalmente en este proceso de pandemia se han vivido uno podría decir un recrudecimiento de reacciones profundamente racistas hacia, bueno, empezando por el crimen de George Floyd en Estados Unidos, pero bueno, ha habido distintas denuncias en relación también al aumento de femicidios en mujeres, perdón, en distintos
lugares de nuestra Latinoamérica, ha aumentado también en nuestro país, bueno, en la cuestión con pueblos originarios, con afrodescendientes, inmigrantes. Creo que en ese punto los movimientos de mujeres, de disidencias, de diversidades sexuales y fundamentalmente también las organizaciones sociales del pueblo vienen haciendo un trabajo de armado y de tejido social a eso importante. Igualmente me gustaría saber cuál es tu lectura de este proceso que la pandemia ha como visibilizado, porque uno no puede decir que estos procesos no estuvieran, pero que recrudece y visibiliza con mayor fuerza. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. De hecho, cuando comenzó la pandemia, una de las primeras cosas que yo dije es que la pandemia afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Cuando alguien te da la mano y te contagia, no sabe cuál es tu cuenta bancaria ni tiene idea de cuánta plata hay en el bolsillo o en el banco. Ahora, las personas afectadas por la pandemia marca una diferencia que tengas una buena cuenta bancaria o no, que tengas una buena vivienda o no, y lo estamos viendo en todo el continente. Los sectores más pobres están doblemente afectados por la pandemia, por falta de acceso al agua, por falta de acceso a medicamentos, por falta de acceso a alimentos, y además se visibiliza otro tema que me parece que hay que insistir mucho. Aquella gente considerada esencial por su trabajo sigue siendo la gente que menos gana. Porque las personas esenciales no son solamente los médicos y médicas, que tampoco ganan lo suficiente, sino también la gente que baja un cajón con un cartón de un camión al supermercado, las personas que barren la basura, las personas que cosechan los tomates. Esa gente por lo general gana muy poco dinero. Entonces se da la paradoja que se considera esenciales a muchas personas que no está acorde su remuneración a lo que tanto se dice que son esenciales. Entonces creo que esto tiene que ver con lo que vos planteabas, la vulnerabilidad de muchos sectores sociales que otra vez queda a la vista en la pandemia. O sea, la pandemia lo que saca es en un momento crítico a la luz lo que sabemos que existe, como bien señalabas, incluyendo por supuesto las mujeres, que son básicamente las cuidadoras, la violencia sexual, por supuesto. El problema es qué se hace con eso. Siempre la misma pregunta, ¿no? Volvemos a la misma pregunta, ¿qué se hace con eso? Y yo creo que mucho depende de la voluntad política. ¿Hay voluntad política para que las personas que son consideradas esenciales efectivamente tengan un sueldo acorde a cómo se las presenta o no? Tengo la pregunta, ustedes no tienen por qué tener la respuesta, ¿eh? No, Es una pregunta está retórica. claro. No, está claro. Como alguien decía, la revolución está en las preguntas, que es lo único que Google no se hace. Pero, sí. No puedo no preguntarte una cosa lógica, que tiene que ver con nuestra propia política exterior. En algún momento la conformación o la propia Cancillería de Alberto fue uno de los focos de crítica de la oposición. De alguna manera nuestra mayor presencia internacional está dado, por otro lado, en otro gran tema que es el tema deuda, que como es tradicionalmente no lo ha manejado la Cancillería Argentina, siempre tradicionalmente todo el esquema de deuda ha sido manejado por los ministerios de Economía y otros operadores libres. Pero dos cosas, ¿cómo ves el tema de la evolución de la negociación de la deuda, que es un tema que me parece urgente y que quisiera saber tu opinión? Y por otra, ¿cuál es tu opinión de la política exterior argentina, de las líneas que se ha trazado, cómo lo ves a Felipe y demás? Mira, yo no suelo analizar la política exterior argentina, por lo tanto no la suelo calificar tampoco, mucho menos. Entiendo que el objetivo de la política exterior argentina es modificar el rumbo del gobierno de Mauricio Macri y apuntar a la integración regional, eso está clarísimo. Y respecto de la deuda, lamentablemente no es un tema que yo maneje lo suficiente como para poder opinar. Creo que hay gente mucho más calificada que yo para opinar sobre el tema de la deuda. Y como toda negociación, es una cuestión de tira y afloje, y casi como en un juego de truco o de póker, ¿no? Donde mostrás cartas, las escondés,
Sacás otra carta, la guardás, mostrás otra, la escondés, sacás otra. Como toda negociación, un gobierno o una persona busca obtener réditos en la negociación. No siempre se lo consigue. A veces se gana y a veces se pierde. Eso es lo que puedo decir en líneas generales. Además, creo que se me escapan muchos elementos como para poder opinar, porque no soy parte ni de las negociaciones, no sé qué están discutiendo. Pero además, todo depende de la coyuntura política. A veces llevas adelante, estirás una negociación porque pensás que te va a ir bien estirándola en el tiempo, y a veces tenés que cortar por lo sano y rápido porque pensás que podés sacar más rédito. Yo creo que es una cuestión meramente táctica, tanto en la negociación de la deuda como en tantas otras negociaciones. Sé que estoy diciendo algo muy general, pero la verdad no tengo elementos como para poder opinar más en detalle. A ver, me preguntás, ¿pensás que hay que pagar la deuda externa? Y yo te diría en abstracto que no, que es dinero mal habido, contraído por personas de manera deshonesta y que hay una larga historia. Ahora, también en un contexto determinado, fuera de lo abstracto, yo también tengo que pensar, ¿me conviene pagar o no? ¿Cuánto? ¿Negocio? Claro. ¿Estiro? ¿Gano un tiempo de negociando? Eso son decisiones que toma un gobierno. Bien. Sí, me gustaría hacerte una pregunta más, porque nos centramos mucho en América Latina y vos sabés que uno recibe también diariamente y en los propios grupos de estudio y los escenarios de debate, no cabe la menor duda de que también quisiera saber tu opinión sobre, de alguna manera, este nuevo liderazgo bipolar, si es que así se lo puede llamar, tomando un término viejo de las relaciones internacionales entre los americanos y China. Por un lado, los americanos tienen una elección pronto y que está muy en duda, según las noticias que uno lee, de cómo terminará. Y segundo, me gustaría algunas palabras de China, que es bastante enigmático no para aquellos que se dedican los estudios internacionales o siguen las políticas exteriores como vos, pero sí para el general de las personas. Por ahí da la impresión de que sería una potencia menos mala, para muchos aparece así, para otros no. Entonces me gustaría conocer tu opinión de este escenario de dos potencias que asoman en el mundo, ¿no? A ver, nosotros vivimos en lo que en Estados Unidos llaman el hemisferio occidental. Por lo tanto, la influencia de los Estados Unidos sobre nuestra región es histórica, ineludible, y la doctrina Monroe existe. América para los americanos. En este sentido, China nunca ha sido una amenaza para la región. China nunca invadió ningún país en América Latina. Estados Unidos, la lista es larga. No llevaría mucho tiempo citar cada uno de los Sí, casos y cada una de las varios invasiones, programas. varios programas, ni que hablar, y ni hablo de los golpes de Estado, ¿no? Solamente de las invasiones nos llevaría mucho tiempo. China en esta región nunca lo hizo. Lo que pasa es que Estados Unidos se considera casi como el dueño del planeta y tiene una autoridad moral para hacer lo que quiere. De hecho, hay buques de los Estados Unidos en el mar de China. Bueno, esto es inadmisible para China teniendo buques cruzando el canal de Panamá con buques de guerra. Pueden pasar buques que llevan cargamentos, sí, a duras penas, pero no buques de guerra. Entonces, creo que hay una diferencia sustancial para la región en la que vivís. Obviamente China tiene un peso específico mucho más fuerte en el sudeste asiático, porque ha tenido guerras con Japón, por ejemplo, y en su vínculo con Rusia, en su vínculo con Tailandia, con Vietnam, con Australia, por ejemplo, y es una realidad muy alejada. Ahora, está claro que China es una superpotencia, está claro que han desarrollado tecnología no solamente militar, sino científica muy importante, y lo que yo siempre repito, en China tienen otro concepto del tiempo. Nosotros vivimos con el ya y ahora. Casi pareciera que el WhatsApp es el que nos marca el ritmo de la vida. O ese famoso lema de los Estados Unidos en inglés, time is money. El tiempo es dinero. Bueno, en determinadas regiones del mundo, entre otras China, el tiempo no es dinero. El tiempo es tiempo. El tiempo es para vivir. El tiempo Entonces hay una filosofía muy diferente y creo que hay una concepción del tiempo muy diferente.
China tiene una civilización milenaria, varias veces milenaria. Estados Unidos existe hace apenas 200 años. Hay imperios que vivieron 200, 300, 500 o 1000 años y después desaparecieron. Esta historia, esta parte de la historia, que parece una obviedad que nosotros estemos comentando ahora entre nosotros tres, en Estados Unidos parece ignorarla, en China no. Tienen tiempo, no tienen ningún apuro. Muy interesante, Pedro, esta mirada que nos traes, porque si además si hay algo, y ahora lo digo más desde mi disciplina, la psicología, si hay algo de lo que ha puesto en estallido este estar en pandemia y fundamentalmente el aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, es que pareciera que el tiempo y el espacio se ha desquiciado, ¿no? Se nos han roto esas coordenadas que hasta este momento teníamos y creo que hay algo que vos traes que también es fundamental pensar, es a qué normalidad queremos volver. Y además hay algo que desde la Facultad de Psicología de aquí venimos diciendo fuertemente que eh, se han recrudecido algunos procesos en relación a ciertos modos de patologizar el estar en aislamiento, que en realidad tiene que ver con las consecuencias que ha tenido la pandemia en el aislamiento. Me gustaría traer también esa reflexión, porque si hay algo que se ha narrado y se ha puesto así como en términos patológicos y que en realidad tendría que ver con una acción de cuidado del Estado, ha tenido que ver con esto de la cuarentena. En ese sentido, creo que estamos ante un desafío enorme de poder pensar otros tiempos, otros modos de habitar el espacio. También vos traías lo de China, yo recupero también los modos de pensar tiempo y espacio de nuestros pueblos originarios, de nuestro estar en común, de nuestras comunidades. Creo que con algo de eso me gustaría traer y que podamos reflexionar como modo donde poder recuperar algo de nuestra historia y otros lazos de hacer comunidad, ¿no? Sí, yo coincido con vos. De hecho, lo estamos viendo en la vida cotidiana cuando tenemos que hacer una cola. Si antes entrábamos a un negocio y salíamos en 2 minutos, ahora tal vez nos lleva 20. Es otro tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a vivir con eso? Hoy creo que no prestamos atención a ese detalle, pero no sabemos también por cuánto tiempo esto va a ser así y si esto se modifica para bien o para mal. Creo que tenemos más preguntas que respuestas al respecto, pero me parece que hay que prestar atención. Y cuando vos decís a nuestros pueblos originarios, por supuesto, sin lugar a dudas que el tema de los tiempos es fundamental. Bueno, yo recuerdo una vez en La Paz que estaba esperando un autobús para ir al lago Titicaca y me decían, ahorita llega el autobús. Y creo que esperé como 4 horas. Y yo desesperado, por supuesto, porque la horita para mí implica a lo sumo 10 minutos, no 4 horas. Son tiempos diferentes. Creo que hay mucho para aprender y sacarnos ese modo de vida americano, el famoso American Way of Life, donde time is money. Creo que hay que comenzar a pensar que otro vínculo con el tiempo. No es que yo tenga la respuesta, pero creo que hay que comenzar a pensar otro vínculo con el tiempo. Estoy muy de acuerdo, me parece un elemento fundamental el que traes. En la universidad, con la Facultad de Psicología y con toda la UNR, estamos organizando, lamentablemente se suspendió por la pandemia, un encuentro para que la universidad dialogue con los movimientos sociales. En realidad habíamos sido ambiciosos y habíamos convocado a movimientos sociales de distintos lugares, incluso del mundo, ¿no? Hablamos con ecuatorianos, con los brasileños, los referentes de los movimientos sociales más conocidos, los sin techo, los sin tierra, los movimientos que surgían en Ecuador vinculados al indigenismo, el movimiento social chileno que vos mismo hacías mención, pero también habíamos invitado a los chalecos amarillos franceses, una de las referentas, incluso a las sardinas italianas, y ahí hay todo un mundo en esto de los movimientos sociales, ¿no?
Y entonces, lo digo porque para aquellos que seguían política internacional, estas situaciones eran cuestiones internas de los estados. Y ahora da la sensación de que todo este movimiento de las sociedades con distintas características, tipos, reivindicaciones diversas, como que toman un volumen internacional bastante importante e interrogan el fenómeno democrático a nivel global o plantean mociones de cambio sin necesidad de plantear una alternativa de representación definida, porque se lo hemos preguntado todo y nadie la contesta claramente como es, pero no sé, ¿cómo verías vos todo este esquema de los movimientos sociales que en la página nodal tuya 2x3 aparecen noticias de lo que significan las grandes movilizaciones que se van generando en las sociedades globales y ni hablar del Oriente, ¿no? Mira, podemos hablar más que nada de nuestras sociedades, que son las más parecidas en cierta medida, y no incluir tal vez a, no sé, a Tailandia o Zimbabue. Pero está claro, a mí me parece bastante claro que el modelo, llamémosle occidental, europeo, latinoamericano de partidos políticos, vive una profunda crisis ya hace bastante tiempo. La gente ya no se agrupa básicamente en partidos políticos, los partidos políticos llegan al poder, cambian de nombre, son destituidos, cambian de nombre, se van transformando, modificando, y después se irrumpen movimientos espontáneos como el que vimos en Chile, que se fue incubando durante tanto tiempo y nadie entiende cómo está allá. Y la mayoría de esas personas no se quieren incorporar a un partido político. Hay algo con esas estructuras que yo no estoy estudiando actualmente, pero creo que hay algo con esas estructuras del siglo XIX, siglo XX, que me parece que en muchos países han agotado, absolutamente. Y la gente se agrupa de otras maneras. Antes, gran parte de las reivindicaciones y protestas pasaban por los partidos políticos o por los sindicatos. Hoy tienen múltiples formas de organización donde no necesitan de los partidos políticos. Es como que antes necesitábamos de la televisión y hoy con el telefonito vemos mi programa de televisión de las 6 de la tarde, lo veo a las 3 de la mañana. No necesito más la televisión. O sea, puedo ver lo que quiero. Yo sé que son dos cosas diferentes, pero lo que quiero marcar es el agotamiento de una forma de organización social, que no está bien ni mal que se acabe. Es absolutamente normal. La historia va mutando y los sistemas políticos van mutando y no tienen por qué ser inmutables. Quiero recuperar esto que estás diciendo. Hay algo de lo que desde el programa de acompañamiento y formación de voces y comunidades queremos como recuperar es esto, la posibilidad de, en este complejo escenario, como aquello que fue una coordenadas de cotidianidad, al menos se han suspendido, ¿sí? Vos traes que en realidad quizás uno podría ubicar algo que es un decir que dice alguien de allá de Buenos Aires, que es Marcelo Persia, que dice que la pandemia es como un gran lente que nos ha permitido ver algunas cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, esto, a lo mejor cierto agotamiento de algunas representaciones sociales, de modos, de organizaciones. También creo que, como lo decía antes, muestra otro tipo de organizaciones y también creo que visibiliza luchas históricas. En ese sentido, me gustaría como traer a la reflexión esto de, para nosotros es fundamental el modo en que como demos respuestas en este presente, ya ahora construimos coordenadas de futuro. Con eso me gustaría cerrar y ubicar, si vos podés, algunas líneas de lo que creas que es fundamental en este presente que discutemos para que abra algún futuro en nuestros pueblos. Qué tarea difícil, no sé si me atrevo a tanto. Algunas pero diría tal vez no dejarse llevar por los agoreros que piensan que vamos a estar peor. No es un camino inevitable. No estamos camino ni al precipicio, ni al tren, ni al peor de los escenarios. Eso es falso. Todo depende de qué es lo que queremos construir. Por eso yo reitero del hambre. Si nosotros logramos que en la Argentina no haya hambre, vamos a estar mucho mejor que antes. La inmensa mayoría. Ahora, si pensamos en un país para una pequeña minoría,
y entonces tenemos otra visión del país. Bien, yo traería también algunas de las cuestiones que vos dijiste. Hemos atravesado un tiempo donde pensar la patria grande fue posible y creo que si hay algo del desafío de nuestro presente, de nuestro futuro, que es una de las grandes construcciones es dentro de las dificultades que tenemos, quizás recuperando otros modos organizativos, no solamente el de los estados, podamos avanzar también en una integración de nuestros pueblos, ¿no? Creo que el fortalecimiento regional es lo que más nos permite como ubicarnos también en nuestras historias de comunidades que no solamente hacen a los estados, sino también a esas comunidades que habitaron este territorio de hace mucho tiempo. Y que lo habitan ¿no? todavía. Y que la habitan todavía. Sole, ¿me permitís una cosa, Sole? Sí, por favor, Pedro. No, como vamos terminando, no me gustaría no decir algo que pienso y hacerlo así en vivo. Es decir, la UNR fue una de las principales sedes de lo que fue alguna vez todo el pensamiento generado pre-ley de medios, la última gran discusión en Argentina. Fuimos el lugar donde se parió los famosos 20 puntos y otras tantas cosas más. Para nosotros es muy caro el tema de la comunicación como universidad, ¿no? Es una universidad que incluso que fuimos la primera representación en aquel momento del AFCA como premio a todo aquello. Entonces vale la pena decirlo, Pedro tiene una visión del mundo con la que aquellos que ven este programa pueden coincidir o pueden disentir. Pero hay algo que no se puede dudar, esa visión del mundo la dice, pero además construyó de la nada una herramienta de comunicación, un medio de comunicación, que es el portal Nodal, más allá de su participación en los medios, construyó una herramienta de comunicación monumental para poner en escena noticias, análisis y compartirla con aquellos que quieren una visión del mundo más justa. Y lo hizo como se hacen estas cosas, a fuerza de trabajo. Entonces, a la comunidad universitaria, todos los que ven este programa merecen saberlo y merecen que todo el mundo siga en las redes sociales a Nodal y merece el reconocimiento a quien lo fundó, lo creó y apuesta desde otro medio libre y poniéndole trabajo y esfuerzo que es monumental a algo que nosotros venimos predicando hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno se encuentra con un tipo que lo hace, hay que felicitarlo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, si les parece, agradezco enormemente a los dos Pedro, a Pedro Brié por tu gran participación, a Pedro Romero por habernos acompañado en este programa, también con tu lucidez de preguntas, porque Pedro siempre en nuestra universidad va haciendo punta y camino en todo lo que es internacionalización y política de la Universidad Nacional de Rosario hacia la internacionalización. Está en un fuerte trabajo, Pedro Romero, también en la integración latinoamericana. Eso lo agradezco enormemente y en articulación fuerte con la Facultad de Psicología. También agradezco a la Universidad Nacional de Rosario porque nos permite tener este espacio, digamos, y esta plataforma virtual que nos ha dado la posibilidad de hacer esta conexión con alta calidad. Y bueno, y una vez más, Pedro Ebriega, vos por tu enorme capacidad de análisis, por estar acercándonos una visión del mundo, de la economía, de lo social, de lo cultural, cotidianamente. La verdad que es para nosotros de enorme valor. Y con esto, bueno, para mí cierro. No sé si querrás decirnos algo más vos, Pedro, y terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, cuando quieran, volvemos a encontrarnos.